A ver, desde el punto de vista técnico, ¿la propuesta del Ejecutivo es constitucional? En mi concepto, no es constitucional. Y te voy a decir por qué. Y para esto voy a utilizar algunos ejemplos. El Estado es dueño de los recursos naturales. Por ejemplo, los minerales que están en el subsuelo, el agua, los hidrocarburos, en fin, incluso el espectro electromagnético, que lo concesiona. Para la explotación de estos recursos, quien obtiene, digamos, la explotación de estos recursos, invierte capital y realiza una actividad empresarial. Y en el marco de la economía social de mercado que está consagrado en la Constitución, la libertad de empresa tiene componentes como los de establecer qué actividad realizo, cómo la realizo, si persona natural o persona jurídica, en fin, varios aspectos que garantizan el obtener una utilidad adecuada y lícita. De tal manera que si, por ejemplo, a un concesionario de hidrocarburos el Estado le dice, te di la concesión, pero ahora tienes que darme tantos barriles de petróleo, le está afectando su patrimonio. De la misma forma, si da una concesión para utilizar el espectro electromagnético, como es el caso de los medios de comunicación social, el empresario está invirtiendo en explotar ese recurso o ese espectro electromagnético, invierte capital y tiene un costo de producción. Si el Estado le dice, dame 40 minutos del espacio total de producción, le está afectando su patrimonio. Por lo tanto, no solamente está afectando la libertad de comunicación, la libertad de prensa, sino fundamentalmente la libertad de empresa y el derecho de propiedad. En mi concepto, esta franja, en cierta forma, vendría a ser una especie de expropiación encubierta. Es decir, le está expropiando parte de ese espacio que lo puede rentabilizar lícitamente, ¿no?, como cualquier otra actividad económica. Es decir, vamos punto por punto porque ha desarrollado toda una idea muy importante que tiene que ver con otro principio que está consignado en la Constitución. Además, como usted bien señala, de la libertad de empresa, la libertad de expresión, la libertad... El derecho de propiedad. El derecho de propiedad, que es clave y es fundamental y que está en la Constitución del 93. Es decir, una medida de este tipo donde el gobierno, el Ejecutivo, le dice a los medios de comunicación, a la televisión y a la radio que justamente tienen la concesión del espectro radioeléctrico, yo quiero que tú me des 40 minutos en tu horario prime, bajo tu costo. En la mañana. Claro, bajo tu costo. Yo te mando un enlatado donde la señora presidenta va a decir 40 minutos de sus logros. Eso sería expropiarle justamente, de alguna manera, parte de su patrimonio. Parte del patrimonio de los medios de comunicación. Así es, así de sencillo. Es que lamentablemente quienes proponen estas medidas creen que solamente es utilizar 40 minutos, pero no se han puesto a pensar que la producción de esos 40 minutos tiene un costo que van a afectar al empresario de radiodifusión, televisión o radio. Es que sí, es que en realidad no están imbuidos de los principios democráticos. Respetar la Constitución es respetar toda la Constitución, no parte de la Constitución. Y por otro lado resulta ser, además de inconstitucional, una medida que no tiene sentido, porque son los medios de comunicación social los más interesados en difundir este tipo de información. Y aparte, a ver, lo comentábamos ayer con Iván Slokovich, director del diario Correo, ¿no? Los periodistas de televisión, de radio, de prensa escrita, de medios digitales, lo que más buscamos y necesitamos es información para justamente llegar a nuestros públicos objetivos. Y le consta esto a cualquier director, editor, productor, que estamos constantemente llamando a los ministros, a la propia presidenta. De hecho, para el día de hoy estuvimos llamando al ministro de Justicia, Eduardo Arana, para que venga a exponer su proyecto. Estuvimos llamando al viceministro de Justicia para que venga a exponer su proyecto y no quisieron venir. Entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que quieren? ¿No quieren informar o lo que quieren es que quieren informar como se les da la gana? Bueno, pareciera que lo que quieren es conseguir espacios para informar lo que podría ser de exclusivo interés de la gestión actual. Yo creo que los medios de comunicación
y ya lo han comprobado, se ha comprobado en la pandemia, han sido los más prontos en dar toda la información necesaria para afrontar esa situación. Y lo mismo ocurriría en el caso de un terremoto o cualquier desastre natural, con mayor razón en los casos que estamos viendo todas las mañanas desde muy temprano, todos los operativos de la policía con las capturas de delincuentes que cada día caen. Pero claro, a eso voy, ¿no? Entonces, lo que se buscaría es dictarle la pauta a los medios de comunicación y decir cómo tienen que informar y en qué formato tienen que informar y durante cuánto tiempo tienen que informar. Eso es dictarle la pauta a un medio de comunicación y por tanto entiendo es violar la libertad de expresión y violar el derecho de los ciudadanos a estar debidamente informados. Claro, la afectación de algunos derechos o principios constitucionales se justifican en un análisis de razonabilidad y proporcionalidad en la medida en que el fin pueda ser justificado. Pero en este caso, los medios de comunicación cumplen esa función. Se justifica afectar el derecho de propiedad, la libertad de empresa y, en resumen, la economía social de mercado, donde el Estado no puede interferir en el libre juego, la oferta y la demanda, interfiriendo las relaciones a través de estas disposiciones, porque obviamente la imposición de una franja le obliga al empresario de radiodifusión a asumir un costo que no lo va a compensar con absolutamente nada. Es una carga y creo que en una economía de mercado, quien paga los platos rotos en definitiva es el consumidor final. Ahora, justo lo comentábamos antes de la entrevista, doctor Urbiola, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, cuando es consultado sobre este proyecto, parece haberle bajado un poco el tono, a diferencia de lo que escuchábamos ayer con el ministro de Justicia y el premier Adrián Sen. ¿Qué es lo que dijo el ministro Raúl Pérez Reyes? Escuchemos. De lo que se trata es de buscar difundir información primero, pero lo que vamos a hacer es un espacio de diálogo con los medios para ver cómo hacemos para que se difundan estas intervenciones que no son del gobierno, sino son intervenciones del Estado peruano. Pero efectivamente lo que vamos a conversar es cómo hacer para tener este espacio de comunicación y estamos justamente revisando este concepto de la franja conjuntamente con el Ministerio de Justicia y el Premier, tal cual lo planteó ayer. Esta no es una imposición, nosotros no queremos imponerle una pauta a los medios tienen una pauta libremente, así que creo que en un espacio de diálogo vamos a poder tener la posibilidad de que los ciudadanos se enteren a través de los medios, de la señal abierta particularmente, de la información que se está, de las intervenciones de emergencia que están haciendo, más allá de una acción de gobierno. Bueno, es un cambio de discurso, ¿no? Porque si ya no es una imposición... No es una franja. Claro, entonces... Lo que tienen que dar es toda la información a través de notas de prensa que los medios, con toda seguridad, lo van a difundir, ¿no? Bueno, y además, doctor, digamos, el Estado como tal tiene medios estatales, medios públicos que tienen un gran alcance. Adicionalmente. ¿No? Está la Radio Nacional, Televisión Nacional, la Agencia Andina, el Diario Oficial del Peruano. Lo que tienen que hacer es que el contenido sea lo suficientemente atractivo para que llegue a las audiencias que quieren llegar. No es bueno que en una economía de mercado el Estado, porque ha mencionado el señor ministro al Estado, el Estado debe tratar de interferir lo menos posible en la economía para que ésta se pueda desenvolver normalmente, porque cuando en una economía el Estado empieza a interferir, ya sea con sobrecostos, barreras burocráticas o este tipo de medidas, los costos se incrementan y en definitiva el que paga los platos rotos es el consumidor final. ¿Y quién diría cómo el consumidor final de la televisión? En realidad, los que hacen publicidad en los medios de comunicación son las empresas, pero las empresas financian su propaganda con los precios de los productos y servicios que ofrecen. Entonces, ¿quién es el que, en definitiva, soporta la carga cuando se incrementan estos costos? El público en general. Y además, ya digamos, dejando de lado todos estos puntos que son sumamente importantes porque son violatorios a principios constitucionales, y es clave eso, tratando de ver el para qué. ¿No? ¿Para qué? Sentido. ¿Para qué quiero hacer esto? ¿Para qué quiero implementar una franja en la radio y en la televisión? Para que el público sea consciente de las acciones que viene realizando el gobierno. Pero bajo ese argumento pareciera que
recaen en el mismo error de pensar que lo que vivimos en el país, esta crisis de inseguridad, es un problema de percepción. Ese pareciera ser el mensaje final. Lo que tienen que informar los medios son los hechos que ocurren y las acciones del gobierno concretas que se difundan obviamente a través de los órganos de prensa de las respectivas instituciones, ¿no? A través de los medios de televisión y de radio y la prensa escrita, de tal manera que es como que, por ejemplo, a los diarios impresos les impongan la publicación de un aviso a toda página o al 50%. Claro. Algo parecido. Ahora, porque, a ver, insistimos con la idea. El hecho de que los peruanos escuchen en la radio, vean en la televisión a la presidenta Boluarte o al premier Adrián Sen, al ministro del Interior, a cualquier miembro del gobierno durante 40 minutos, no va a hacer que se reduzcan los asesinatos o se reduzcan las extorsiones. Eso no se va a lograr justamente con 40 minutos de radio y televisión. De ninguna manera. No. No Ahora, tiene sentido. Me queda claro que entonces se viola un principio de libertad de expresión con una iniciativa de este tipo. Claro, y fundamentalmente mi perspectiva es la violación de la libertad de empresa, que debe ser un campo en el que el Estado peruano debe tener interés de incentivar sobre todo predictibilidad, estabilidad y menos interferencia del Estado para fomentar la inversión privada. Le mencionaba esto de la libertad de expresión porque no solamente ha venido, digamos, desde el Ejecutivo este nivel de presiones, sino también la semana pasada desde el Congreso de la República, donde se aprobó en primera votación la denominada nueva ley Mordaza, que eleva las penas para lo que es la difamación. A ver, esto también se ha cuestionado desde las diferentes asociaciones de prensa, que sería un atentado nuevamente desde el Parlamento a la libertad de expresión, que buscaría callar al periodismo de investigación. Cualquier modificación, sobre todo en el orden penal, incrementando penas en estos delitos que tienen tanta vinculación con la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo, en momentos como los que estamos viviendo actualmente y un Parlamento que ya está de salida, con antecedentes muy cuestionados por parte de una gran mayoría del Congreso de la República, creo que no es lo más conveniente. Toda reforma en los códigos, tanto penal, civil, deben ser producto de estudios, de comisiones especializadas que aconsejen lo más adecuado para tener una legislación que sea necesaria para un determinado fin. Pero cuando son resultados de intereses personales, con miras a lo que pueda suceder después de que sean congresistas, creo que eso no es lo más aconsejable. Muchísimas gracias al doctor.